El loft en el centro de Viena era un templo de cristal y acero. Afuera, la lluvia azotaba los ventanales con la furia de un látigo. Adentro, el silencio era más frío que el invierno. Yo, Daniel, me apoyé contra la isla de mármol negro de la cocina, sintiendo la frialdad implacable de la piedra bajo mis palmas. La tableta, con su brillo crudo e indiscreto, yacía sobre la superficie pulida. La captura de pantalla era una sentencia, una prueba de cargo tan nítida y cruel como una hoja de bisturí, 2 billetes de tren a la costa, la reserva efectuada solo horas antes, bajo nombres tan falsos y apresurados que era un insulto a mi inteligencia. El destino era inequívoco, la pequeña y solitaria estación de rocas del mar, a 1 kilómetro de la casa de playa que juntos habíamos diseñado. El corazón no me latía, se había convertido en un bloque de hielo seco. Lo leí, Elena, dije, mi voz extrañamente tranquila, despojada de todo furor, como el ojo de un huracán que precede a la destrucción. El sonido era bajo, monótono. El billete para el tren de medianoche. Sé a dónde vas, y sé con quién. No la acusé, no grité. Solo expuse el hecho, una verdad ineludible que flotaba en el aire entre el olor a ozono de la tormenta y el aroma residual de su perfume caro. Cada palabra era un martillazo sobre el cristal de nuestra vida, y ella lo sabía. Su silencio era la confirmación, un abismo mucho. Elena, mi esposa, la mujer con la que había construido un imperio de diseño y una vida de 3 lustros, 15 años grabados a fuego en cada rincón de este ático, estaba empacando. La escena era tan mundana como devastadora. No había gritos, solo una quietud terrible. Sus movimientos eran mecánicos, cada prenda doblada con una precisión obsesiva, una negación deliberada a reconocer la catástrofe que se cernía sobre nosotros. Ella se detuvo junto a la cama. La maleta de piel, un regalo de nuestro 10º aniversario, estaba casi llena. Puso un pequeño frasco de perfume francés encima. Nunca levantó la vista. No voy a mentir, Daniel, murmuró, la voz áspera como papel de lija. El sonido del broche al cerrarse fue un chasquido seco y definitivo, como una sentencia judicial. No te lo pido, repliqué, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. La impotencia era un sabor metálico en mi boca. Avancé un paso lento. La única luz venía de la calle, proyectando la sombra dentada de una estantería sobre su rostro, dividiéndolo en luz y oscuridad, como si ya estuviera partida por la mitad. Te doy una opción, Elena. Una última. Una que dicta el fin de nuestro juramento. Me acerqué más, forzándola a sentir mi presencia. Mis palabras fueron lentas, medidas, cada una diseñada para penetrar su coraza. Si tomas ese tren con él esta noche, si pones un pie en la arena de esa casa de playa, nuestra casa de playa, que diseñamos palmo a palmo, que es el último santuario de lo que fuimos, lo nuestro se acaba. Hice una pausa, asegurándome de que el peso de la amenaza era insoportable. No habrá discusiones, no habrá terapia, no habrá vuelta atrás. Te lo juro. Borro la clave digital de esta puerta antes de que amanezca, y borro tu nombre, tu rostro y tu recuerdo de mi vida para siempre. Serás una extraña. Una sombra. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos azules, antes el espejo de mi mundo, ahora estaban opacos, llenos de una desesperación abrumadora, pero endurecida por un incomprensible toque de desafío. Era la mirada de alguien que había cruzado un límite y estaba dispuesta a pagar cualquier precio, sin importar la magnitud del infierno. Ella se detuvo, el movimiento seco de la maleta finalizando su preparación. Por primera vez en la noche, sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos. El arrepentimiento inicial, esa sombra de culpa que había notado en los días previos, se había evaporado. En su lugar, había una mezcla escalofriante de desesperación y una voluntad férrea, casi desafiante. Era la expresión de alguien que, habiendo caído en el abismo, decide que el fondo es el único lugar donde puede ser verdaderamente libre. Lo entiendo, contestó, su voz, aunque baja, era inquebrantable. No era la voz de la súplica, sino la de una declaración de guerra. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Esa frase me golpeó con la fuerza física de un puñetazo. No había duda, no había rastro de la mujer que amaba. Solo la fría determinación de una traidora. Un simple riesgo. Y ese riesgo era yo. Observé, como si fuera una escena de una película de la que me habían expulsado, cómo tomó su abrigo del perchero de diseño italiano, cómo deslizó su mano sobre el asa de la maleta.
Cruzó el umbral sin una mirada atrás, sin una lágrima, sin un último intento de redención. La puerta principal, de madera maciza y blindada, se cerró con un eco definitivo y monumental, sellando 15 años de vida con un solo sonido. La vi irse. Ella fue. Y en ese instante, el dolor se transformó en algo más duro, más frío. El tablero de juego, que hasta ahora había girado en torno a mi humillación, se volcó. Dejé de ser la víctima, el hombre traicionado y roto. El luto se pospuso, reemplazado por una lucidez glacial. Si ella había elegido un final dramático en la arena, yo no le negaría el escenario perfecto. En un relámpago mental, ya no estaba en el frío loft de Viena. Estaba viendo el mapa, las piezas, los movimientos futuros. El miedo se extinguió, solo quedaba la precisión. Me convertí, en un latido, en el arquitecto de un teatro de sombras, donde la verdad sería el telón y la casa de playa, nuestro santuario profanado, el único y perfecto escenario para su caída. La partida acababa de empezar, y esta vez, yo pondría las reglas. 2 días después, el ambiente era la antítesis del lujo pulcro de nuestro loft en Viena. Me encontraba a casi 800 kilómetros de distancia, en una ciudad costera sumergida en un manto gris y ventoso. El aire era denso, saturado de la promesa de lluvia. Mi refugio era un sótano alquilado a las afueras, un espacio oscuro, claustrofóbico, lleno de la humedad pegajosa del mar y el persistente olor a moho y a salitre oxidado. Era mi centro de operaciones. La única fuente de luz era un tubo fluorescente maltrecho, que parpadeaba con un zumbido irritante, tiñendo la mesa de trabajo con un tinte verdoso y enfermizo. Sobre esa mesa se desplegaban los planos arquitectónicos de nuestra casa de playa, que yo, arquitecto de formación, conocía con una intimidad que superaba a la de mi propia mano. Cada viga, cada ventana oculta, cada punto ciego en la terraza estaba marcado con círculos rojos y notas precisas. A mi lado, estaba Vivian. La esposa de él, Marcus, el colega de Elena y el objeto de su riesgo. Vivian no era el huracán emocional que yo esperaba. No había histrionismo ni gritos. Era una fuerza de la naturaleza diferente, metódica, silenciosa y, lo más aterrador de todo, vestida para una reunión de accionistas, incluso en este pozo. Su traje de negocios era inmaculado, una armadura gris que contrastaba violentamente con la mugre del sótano. Ella ardía con una ira fría y contenida, la furia cristalizada de una mujer traicionada que ha superado el dolor para entrar en la fase de la estrategia. Vivian no era mi amante ni mi amiga, era mi socia de sangre fría, un espejo silencioso de mi propia determinación. Habíamos acordado que este no sería un acto de venganza pasional, sino una cirugía precisa para extirpar la mentira. Su presencia era la prueba irrefutable de que la catástrofe no era solo mía, sino un contagio que habíamos decidido contener juntos. ¿Estás seguro de esto, Daniel?, preguntó Vivian, deslizando un sobresellado sobre el mapa. Completamente, respondí, mi mirada fija en el círculo rojo que marcaba la sala de estar con vista al mar. Si se han atrevido a usurpar nuestro santuario, merecen enfrentar su realidad en ese mismo lugar. No será un enfrentamiento, Vivian. Será una revelación. El sobre contenía fotos, Marcus y Elena en cenas secretas, enviando mensajes. Evidencia irrefutable. Había un riesgo, por supuesto, de que huyeran. Pero yo ya había movido las piezas clave, había invitado a los hijos de Marcus y Vivian a pasar un fin de semana sorpresa con su padre en la playa. Necesito que sus hijos estén allí a las 18, le indiqué. Y que usted se presente exactamente 10 minutos después. Vivian asintió, su rostro una máscara de fría determinación. Estarán allí. Y yo también. La casa de la playa era un refugio minimalista de madera y vidrio. La luz del atardecer teñía el océano de un naranja irreal. El aire era pesado, salado y olía a pino. Yo estaba allí, en el punto ciego de la terraza, envuelto en una gabardina oscura. Había desactivado las cámaras de seguridad que Elena y yo habíamos instalado. La casa estaba esperando. A las 17:30, la puerta principal se abrió. Entraron Elena y Marcus, riendo con una intimidad repugnante. Él la levantó en brazos y la llevó al interior. Mi estómago se retorció, pero me obligué a mantener la calma. Sabía que tenían media hora de falsa paz. Mientras ellos descorchaban una botella de vino y encendían una chimenea que nunca usábamos, yo me movía por la casa. Dejé el sobresellado de Vivian, estratégicamente visible, sobre la mesa de café, justo al lado de una copia de mi última novela.
La melodía suave de las olas rompiendo se mezclaba con el crepitar de la madera. Eran las 18. Se escuchó el sonido de un motor en la grava. Marcus y Elena estaban acurrucados en el sofá. El ruido los hizo levantarse, molestos. ¿Quién diablos es?, masculló Marcus. La puerta se abrió. Entraron dos niños, de unos 17 años, con mochilas y sonrisas amplias. «Papá, sorpresa», gritó el mayor. El shock en el rostro de Marcus fue una obra de arte. Su boca se abrió, incapaz de formular una palabra. Elena palideció, retrocediendo hacia la chimenea. «¿Qué hacen aquí, chicos?» Yo no sabía», balbuceó Marcus, tratando de cubrir a Elena con su cuerpo. Pero ya era tarde. El niño más pequeño vio a Elena y alzó una ceja, confundido. «Señora Elena, ¿por qué está aquí? Papá dijo que vendríamos solo nosotros». Justo en ese momento, el reloj dio la hora. 10 minutos después de las 18. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, fue Vivian. Ella no gritó ni lloró. Simplemente se paró en el umbral, con su abrigo perfectamente abotonado, un rostro de juicio implacable. «Hola, Marcus». «Hola, Elena», dijo con una voz tan suave que era aterradora. El silencio fue abrumador. Marcus se quedó petrificado entre sus hijos y su amante. Los niños miraban a su madre, sin entender la tensión. Fue entonces cuando la mirada de Vivian se dirigió al sobre la mesa. Su mano se levantó y señaló. «Quizás alguien debería leer lo que hay en ese sobre», sugirió con calma. Marcus, en un acto desesperado por control, intentó agarrarlo. Pero el niño mayor, curioso por la reacción de su padre, fue más rápido. Abrió el sobre y las fotos se deslizaron sobre la mesa, revelando la mentira a plena luz de la sala. Horas después, la casa estaba vacía de gritos, llantos y revelaciones. Solo quedaba el eco de la derrota. Los niños se habían ido con su madre. Elena y Marcus habían sido expulsados de su propio paraíso robado, sus vidas hechas cenizas. Yo estaba en la playa oscura, sintiendo el viento helado en mi cara. Había vuelto a tomar el control de la casa y de mi vida. De repente, una figura solitaria emergió de la oscuridad, caminando hacia mí. Era Vivian. «Funcionó», dijo ella, con una voz que sonaba agotada, pero extrañamente liberada. «Sí», respondí, mirando las olas negras. El juego terminó. «Ahora, ¿qué hacemos con la casa?», preguntó ella. Me giré hacia ella. La única luz venía de la luna menguante. Éramos dos sobrevivientes de un naufragio emocional. «Esta casa ya no es nuestra, Vivian», dije, entregándole un juego de llaves. «Es el escenario de algo que ambos querremos olvidar. Véndela». Ella tomó las llaves, sus dedos rozaron los míos. El contacto fue un escalofrío. «¿Y usted?», preguntó ella. Sonreí, un gesto amargo. Yo ya tomé mi decisión en el Loft de Viena. Mi matrimonio se acabó en cuanto ella se fue. Ahora, me voy. A un lugar donde el mar no guarde recuerdos. Mientras me alejaba de la orilla, dejando atrás las cenizas de mi matrimonio y el rastro de la traición, supe que el verdadero misterio no era con quien se había acostado mi esposa. Era la pregunta que se cernía sobre el futuro, sobre mi vida ahora en blanco, y sobre la fría complicidad que había compartido con una desconocida llamada Vivian. El laberinto de arena y sal había terminado, pero el camino a la libertad apenas comenzaba. «Elena», suplicó, «Daniel, por favor. Sé que me estás escuchando. Tienes que creerme, te lo ruego. Yo no quería que esto pasara. Fue un error terrible, un momento de locura que me arrebató. Por favor, Daniel, dame otra oportunidad. No me dejes, no nos destruyas por esto, no destruyas todo lo que construimos. Puedo arreglarlo. Juro que puedo. Haré lo que sea. Te lo imploro, te lo suplico, perdóname. Vuelve a mí. Por favor, vuelve». Sus súplicas se alzaron en la gran sala, pero cayeron al vacío, ahogadas por el cruel y constante sonido del viento que soplaba por la chimenea, como un recordatorio de la casa que ahora era una tumba para su amor. Horas después, la casa de la playa estaba vacía de gritos, llantos y revelaciones. Solo quedaba el eco de la derrota. Los niños se habían ido con su madre. Elena y Marcus habían sido expulsados de su propio paraíso robado, sus vidas hechas cenizas. Pasaron 3 meses.
El elegante loft de Viena fue incautado y puesto a la venta. El campo de batalla se había trasladado a la sala de un tribunal. La sala de audiencias era un templo moderno de justicia, tan implacable y frío como el loft de Viena. Los tonos de mármol gris y acero dominaban, y la única luz cálida provenía de la ciudad que se colaba por las ventanas, reflejándose en las caras tensas. Daniel se sentó con su abogado, una figura de lucidez fría. Frente a él, en el estrado, estaba Elena. La mujer que había desafiado a su esposo en el ático ahora era una sombra. Su traje de diseño parecía colgar de ella, y sus ojos estaban hinchados, no por el dolor de la traición, sino por la humillación pública y la pérdida inminente de su imperio. El abogado de Daniel acababa de presentar las pruebas, las fotos, las reservas de tren y la declaración jurada de Vivian. El juez se inclinó, con una expresión de tedio oficial. Elena se adelantó en un último acto de desesperación, rompiendo el protocolo. Daniel, mírame. Por favor. Su voz, antes controlada, era ahora un lamento crudo que resonó en el silencio profesional de la sala. Te suplico que te detengas. No necesito dinero, quédate con la compañía, quédate con la casa, pero no me quites mi dignidad. Ya no te quiero, te lo ruego. Fuiste mi vida, ten piedad. Firma los papeles y déjame ir en paz. Detén este circo, te lo ruego. Daniel, sin inmutarse, solo hizo un gesto a su abogado, cuyo rostro se mantuvo impasible. La sentencia estaba ya escrita en su corazón.